Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra, también los que están aquí presencial y en línea. El día de hoy nos va a hablar el doctor Luis Valero Elizondo de la Universidad Michoacana y su plática es los N eigenpotentes del anillo de Burnside de un grupo finito. Pues muchísimas gracias, Luis, por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, maestro Alonso, por invitarme. Muchas gracias a los que están aquí por venir a la plática. Y ahora sí, dejen presentar de veras. Aquí ya hay que verlo como si fuera pantalla completa. Muy bien, ahora sí. Lo malo es que ya que estoy presentando ya no los veo, pero bueno, pero sí los puedo oír. Perdón. Es que le puse que fuera el show y no quiero el show porque el show lo hace automáticamente. Nada más quiero pantalla completa. Perdón, ahora sí va en serio. Ahora sí. Muy bien. Antes que nada, una pregunta. ¿Cuántas personas, bueno, dejen salirme otra vez de la pantalla completa para nada más hacerles esta pregunta y ya ver la respuesta. ¿Cuántas personas de aquí ya llevaron un curso de teoría de grupos? Todos los que veo ahí están levantando la mano. Los que están en línea, no sé si levantan o no levantan la mano. Sí están levantando la mano. Sí, creo que ya todos. Entonces, sí, digo, porque la plática se puede dar, ahora sí que como cuando uno va a pedir los tacos con más picante o menos picante, según se lo van pidiendo, entonces se puede dar con más teoría de grupos o menos teoría de grupos, pero creo que entonces sí aguantamos todo el sazón grupero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de teoría de grupos como si no tuviéramos la culpa de nada. Ahora sí, vamos a empezar la plática. Se llaman los N eigenpotentes del anillo de Burnside de un grupo finito. Yo le puse nombre, por cierto. Yo los inventé, quizás suena demasiado importante, pero a mí se me ocurrió considerar a estos elementos. Se llaman N eigenpotentes porque es algo entre un idempotente y un eigenvector, un vector propio para una transformación lineal. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, por cierto, yo soy total y absolutamente interrumpible. Nada más que como no los veo, entonces tienen que ser bastante insistentes y asertivos para interrumpirme, porque si nada más levantan la mano, pues me voy a dar cuenta, porque yo ahorita nada más estoy viendo mi pantalla. Entonces, sí se está viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, empecemos. De lo que voy a hablar son elementos de un anillo muy especial que se llama el anillo de Burnside, que ese se le puede construir a cualquier grupo finito. El anillo de Burnside es un subanillo de una copia de los enteros. Por ejemplo, de los enteros al cuadrado, de los enteros al cubo. Dependiendo de quién es el grupo, es la potencia de los enteros que se va a tomar y quién va a ser ese subanillo. Siempre es un subanillo propio. Bueno, excepto en el caso del grupo trivial, ¿verdad? Pero ese no es tan interesante. La construcción, originalmente, se las voy a dar, aunque me voy a ir más o menos rápido, porque a mí no me interesa tanto hablar del anillo de Burnside en sí, de sus propiedades, que uno puede dar cursos enteros de doctorado sobre el anillo de Burnside, pero me interesa más estos elementos especiales, que de hecho son elementos de los anillos estos Z a la N. Para poder hablar del anillo de Burnside, entonces, lo voy a hacer de una manera muy computacional, una manera en la que no hay que hacer demasiada teoría. Sí hay que hacer algo de cuentas, pero pues son cuentas sencillitas. Bueno, empezamos con un grupo finito y un subgrupo cualquiera, H un subgrupo del grupo G y X un G conjunto finito. Todo, por cierto, todo lo que haga aquí es finito. Bueno, los grupos, los subgrupos, los conjuntos son finitos. Curiosamente, el anillo de Burnside ya es infinito, pero bueno, ese es otro rollo. La marca del subgrupo en el conjunto, en el G conjunto, simplemente es el número de puntos fijos. Puntos fijos quiere decir que tomo un elemento cualquiera del subgrupo, lo hago actuar en el elemento del G conjunto y no lo mueve. O sea, actúa como la identidad. Para los que ya llevaron un curso de teoría de grupos avanzadón, en otras palabras, este es el kernel del morfismo que manda al subgrupo H en el grupo de permutaciones del G conjunto. Me estoy fijando en los elementos que van a dar la identidad, que a todo mundo lo dejan fijo. Por ejemplo, si tengo el grupo G
igual a S3, que es el grupo simétrico en 3 elementos, que permuta al 1, al 2 y al 3. Son 6 permutaciones. Actúa naturalmente en el conjunto, pues 1, 2 y 3. Por ejemplo, el subgrupo, que nada más tiene al trivial, a la identidad, y al elemento 1, 2, al que permuta al 1 y al 2, pues nada más mueve al 1 y al 2. Entonces, en particular, fija al 3. Por lo que la marca de h en x, recuerden que la marca nada más es el número de puntos fijos. Entonces, la marca es 1, porque los puntos fijos nada más constan del 3. Sale, pues. Entonces, voy a suponer que todo va bien. Si algo está mal, entonces me van a preguntar, ¿verdad? Para no andarles preguntando acá rato, ¿va todo bien? Sí se entiende, porque luego es muy cansado. Pero, por favor, en cualquier momento que no vayan las cosas bien, párenme. Ahora sí, ya es lo único que necesitamos para poder definir la tabla de marcas. Voy a tomarme, en teoría me podría tomar a todos los subgrupos de G, pero una de las cosas que uno hace cuando trabaja con G conjuntos, se da cuenta que los G conjuntos son ciegos ante la conjugación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un subgrupo de G, un H, un subgrupo de G, y H', un subgrupo conjugado a H, conjugado quiere decir que hay un elemento G tal que G por H por G a la menos 1 me da el otro subgrupo H'. Si tengo dos subgrupos conjugados, como se comporta uno es prácticamente como que se comporta el otro. Entonces, como yo voy a estudiar G conjuntos, pues en realidad no necesito todos los subgrupos de G, basta con que escoja los representantes de las clases de conjugación de subgrupos de G. Ahora, ¿qué representantes escojo? Los que ustedes quieran. En realidad, eso no importa, no va a afectar nada. Simplemente, para cada clase de conjugación de subgrupos, escojan uno de esos subgrupos como representante y ya. Normalmente los ordenamos, simplemente porque pues, nos gusta tener orden en la vida, del más chico al más grande. Entonces, el subgrupo más pequeñito es el trivial, que es su único conjugado, porque es un subgrupo normal. El subgrupo más grande es el total, que también es normal. Empezamos con un normal y terminamos con un normal, pero ya en medio, quién sabe qué es lo que puede haber. Los subgrupos intermedios, pues también los sigo ordenando de más chico a más grande. Y eso es lo primero que necesito para construir mi tabla de marcas. La tabla de marcas simplemente es una matriz. Ahora, las dimensiones de la matriz es ese número n, el número de clases de conjugación de subgrupos de G. Y lo único que les tengo que decir es, pues es una matriz de n por n, las entradas son enteras, por cierto, enteras no negativos. Sí, va a haber muchos ceros, de hecho 0 es la entrada más común de la tabla de marcas. Y en general la entrada IJ simplemente se calcula, me fijo en el subgrupo HJ, y recuerde que para calcular marcas necesitaba el subgrupo y un G conjunto. El G conjunto no va a ser el subgrupo HI, van a ser las clases laterales, izquierdas o derechas, la que prefieran. Usualmente uno toma las izquierdas, pero bueno, da lo mismo. Los subgrupos no tienen por qué ser normales, entonces clases laterales, izquierdas y derechas son diferentes. Digamos las clases laterales izquierdas, G entre HI. Entonces, ese es un G conjunto. Ese es uno de los primeros ejemplos que uno da de G conjuntos. De hecho, si quieren ponerle un nombre interesante, se llaman G conjuntos transitivos, porque me puedo ir de cualquier elemento a cualquier otro, multiplicando por algún elemento del grupo. Entonces, ya tengo mi subgrupo HJ, tengo mi G conjunto G entre HI, y me puedo fijar en la marca, el número de puntos fijos. Eso es la entrada IJ de la matriz, de la tabla de marcas. TDM es tabla de marcas. Les menciono que no hay un consenso universal acerca de si es esta matriz, si es de entrada IJ o si es de entrada JI. O sea que algunos autores definen esto como la tabla de marcas y algunos autores definen la transpuesta de esta como la tabla de marcas. No hay ningún problema, simplemente hay que saber de qué estamos hablando. Muy bien. Dicen que después de dar una definición, uno siempre tiene que dar ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el caso de S3, tendría que ver cuáles son los posibles subgrupos de S3. Pues está el trivial y el total. Luego, subgrupos de orden 2, hay 3, pero todos son conjugados. Entonces, pues nada más voy a tomar un representante de ellos, el que sea. Por ejemplo, el generado por el 1, 2, que había puesto antes. Y subgrupos de orden 3, pues nada más está A3, que es el generado por el el ciclo 1, 2, 3, que es su cuadrado, que es su inverso, y la identidad. Entonces, lo que tengo que hacer es ver todos los, pues para cada uno de estos subgrupos, ver también los posibles G conjuntos que se me forman y contar el número de puntos fijos. Pues yo ya lo hice y ya lo puse en esa matricita muy bonita. Créanme que esa es la tabla de marcas de S3. Por ejemplo, les voy a justificar por qué hasta abajo me quedó un renglón de unos. Eso es bien fácil y eso va a ocurrir en todas las tablas de marcas.
El último de mis subgrupos, pues es el más grande, que es todo G. Y como estoy tomando G entre el subgrupo, pues G entre G simplemente es un conjunto con un elemento. Y quien sea que fuere el subgrupo, pues si tengo un conjunto con un elemento, obviamente tiene que quedar fijo. Entonces, la marca de cualquier subgrupo en un conjunto con un elemento siempre va a ser 1. Por eso, abajo me aparece este renglón de unos. ¿Sí se resalta, por cierto, cuando hago eso? ¿Sí? ¿Sí se nota Sí, que...? sí, se resalta, sí. Ah, perfecto, Sí, muy sí, bien. sí. Entonces, eso, y estamos de acuerdo que no nada más va a pasar en ese 3, va a pasar en cualquier grupo finito. Por otro lado, me fijo en el renglón de arriba. ¿Qué creen que es el 6? O sea, algo tiene que tener, ¿verdad? A mí me gusta, por cierto, hacer preguntas. ¿Ustedes les molesta que les pregunte? No, No. Ah, perfecto. Adelante. Nada más, no van a responder, ¿verdad? Pero, Preguntas al público. a ver, el 6. ¿Qué creen que tiene que ver el 6 con todo esto? Era la tabla de marcas de ese 3 y el 6. Dicen los aquí puntos que 3 fijos. factorial. ¿El 6 es qué, perdón? 3 factorial. 3 factorial, muy bien, pero eso más específicamente es el quién de Son quién. las marcas, ¿no? Los puntos fijos. Sí, pero quiero relacionarlo con ese 3. Fíjense, empieza con O y termina con RDEN. El orden de ese 3. Perfecto. Entonces, y eso si se fijan, eso va a pasar, yo digo que va a pasar en todos los grupos finitos, cualquiera que sea que ponga ahí el grupo finito. Fíjense, es que la entrada, ahora sí, la entrada 1, 1 es cuando estoy tomando como su grupo al trivial y estoy y para ver qué marca tiene, qué puntos fijos deja. Pero también estoy tomando al trivial como el G entre el trivial. Ahora, G entre el trivial simplemente pues es G. Quien quiera que sea el grupo G, si divide las clases laterales del trivial, pues simplemente pues es todo G. Hacer módulo el trivial es prácticamente no hacer nada. Entonces, es un conjunto con 6 elementos y el trivial, pues fija a todo mundo. el trivial forzosamente a todo mundo. Es uno de los axiomas de qué conjunto que el elemento trivial, el elemento de identidad, fija a todo mundo. Entonces, quien quiera que sea el grupo, la entrada 1, 1 siempre va a ser la cardinalidad del grupo. Y además, les garantizo que esa es la entrada estrictamente más grande que cualquier otra entrada de la tabla de marcas. Porque la única manera de que fije el orden del grupo elementos, pues primero que nada estaba haciendo módulo el trivial, el subgrupo trivial, pues porque si no, G entre H tendría estrictamente menos elementos que G entre 1. Entonces, primero que nada, debo de estar en la primera columna. En la primera columna están como que los valores más grandes, si se fijan, de la tabla de marcas. Y además, debo de tomarme el subgrupo trivial. Ya que estamos hablando de la primera columna, nada más que esta no, esta no hay manera elegante de hacerlo porque no puedo resaltar hacia abajo en columnas. Pero en la primera columna lo que está pasando es que estoy tomando a G entre H y lo estoy fijando para el trivial. Bueno, el trivial fija a todos, entonces simplemente es la cardinalidad de G entre H. En buenas sencillas palabras, en la primera columna aparecen los índices de los subgrupos que tomé. Y recuerden que los subgrupos iban de chico a grande. Entonces, por ejemplo, en la primera, les había dicho que es el orden del grupo S3. Pues no les mentí, pero en realidad lo que debía haber dicho es el índice del subgrupo trivial en S3, que es lo mismo que el orden de S3. En la segunda entrada lo que aparece es el índice del subgrupo con 2 elementos. Tiene orden 2, pero tiene índice 3. Análogamente, del orden 3 tiene índice 2 y todo S3 pues tiene índice 1 en S3. Entonces, por eso aparece la primera columna. ¿Sí vamos bien hasta ahorita? ¿Todo bien? No hay Sí, sí. preguntas. Si hay preguntas, ya saben, interrumpan. Y bueno, aparecen cosas interesantes por ahí. Quiero que se fijen muy bien en esta entrada que voy a marcar, la 2-2. ¿Estamos fijando bien ahí la mirada? ¿Sí? Es un 1. ¿Estamos de acuerdo? Tengo aquí estas. En la diagonal aparece 6-1-2-1. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Es la tabla de marcas de C6. ¿Vieron cómo fue la transición? ¿Sí vieron el efecto especial? Así como película de Hollywood. Sí, ¿Qué es lo que cambió? cada Esa, dos. esa entrada, ¿verdad? Que antes era un 1 y ahora es un 3. Y este es C6. C6 es el grupo cíclico con 6 elementos, que también tiene como
como podemos ver a partir de esta entrada, aunque no les dijera aquí lo sabrían, tiene que tener orden 6, porque pues es la entrada 1-1 de la tabla de marcas. Y su tabla de marcas es idéntica a la de S3, excepto por esa entrada, la 2-2. Pero si se fijan, yo digo que es un poquito más, pues no sé si simétrica es la palabra correcta, pero como que es más fácil de recordar. Porque fíjense en los renglones. ¿Qué entradas? ¿Cómo están los renglones? Fíjense, el primero es un 6 y puros ceros. Luego en el otro tengo 3, 3 y ceros. En el otro nada más tengo 2, 0, 2, 0. Y en el otro pues tengo puros unos y ahora sí que ningún cero. ¿Sí se ven esos numeritos tan bonitos? Bueno, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, que todavía no es el momento de decirlo, pero de una vez me encanta aprovechar estas oportunidades pedagógicas. Esos son los que yo les llamaba n eigenpotentes. La n es el elemento que no es el cero. Y nada más puede estar ese elemento y el cero. Entonces, por ejemplo, el primer renglón es un 6 eigenpotente. Está el 6 y puros ceros. El segundo renglón es un qué eigenpotente. De aquí el pueblo dice, ¿cuál es la entrada que aparece? Es un 3 eigenpotente. Aparece nada más el 3 y el 0. El tercer renglón es un ¿qué? 2. 2 eigenpotente. Y el último renglón 1 eigenpotente. es un 1 eigenpotente, que en realidad es una payasada porque ahí lo que debería decir es un idempotente. Los idempotentes, bueno, voy a llegar a ellos un poquito más adelante, pero bueno, ahorita en realidad ni siquiera les mencioné de eigenpotentes, bórrenlo del video porque yo nunca dije nada. Pero déjenme mencionarles algunas características de las dos tablas de marcas que hemos visto. Primero que nada es una matriz de forma triangular inferior. Quiere decir que arriba de la diagonal hay ceros, en la diagonal, de hecho en la diagonal nunca va a haber un cero, porque en la diagonal, de hecho me van a quedar ciertos índices de subgrupos, pero eso no me importa. Pero en particular, como es un índice de un subgrupo, pues nunca va a ser cero. Pero arriba de la diagonal, todas esas entradas me van a quedar cero. Todas las entradas son enteros no negativos. ¿Por qué? Pues porque son marcas. Es el número de puntos fijos. Pues no puedo tener un número negativo de puntos fijos y no puedo tener un número fraccional o irracional de puntos fijos o complejos. O sea, tienen que ser enteros no negativos. Me podrías dar cero y de hecho ya vimos que es la entrada más común, ¿no? Arriba de la diagonal tengo puros ceros y abajo de la diagonal también había algunos ceros. El último renglón, pues es el que tiene puros unos. ¿Sí? Es lo que habíamos observado que, pues es que tenía G entre G y nada más es un conjunto con un elemento. La entrada 1, 1 es el orden del grupo, es la mayor entrada de toda la tabla. La primera columna está ordenada de forma monótona decreciente. En este caso era estrictamente decreciente, pero perfectamente puedo tener grupos en donde va a haber empates, por la sencilla razón de que puedo tener dos clases de conjugación de subgrupos que tienen exactamente el mismo orden. Eso pasa muy seguido, entonces no hay que preocuparse. La entrada iésima de la primera columna simplemente es el índice del subgrupo HI en el grupo G, porque es nada más la cardinalidad de ese conjunto, es cuando estoy tomando al subgrupo trivial. La entrada iésima de la diagonal es lo que le decía que ahí siempre tenían que ser diferentes de cero. Es el orden del normalizador del subgrupo HI dividido entre el orden de HI, que es el índice del subgrupo HI en el normalizador. Ahora, ¿por qué es eso? Pues simplemente es una cuentita. Lo que estoy haciendo es tomando G entre HI como G conjunto y estoy viendo cuántos puntos fijos tiene eso según HI. O sea, el HI me sirve para contar los puntos fijos y también me sirve para hacer el subgrupo. Es un ejercicio relativamente sencillo de acciones de grupos en conjuntos. No lo vamos a hacer porque no tengo... De hecho, tengo que terminar más o menos como a las 10:50 para que queden preguntas. Sí. Perfecto, Sí, muy bien. Entonces, me queda nada más media hora, entonces no vamos a hacer esas cuentitas. Pero el que quiera, hágalo. Si no le sale, con mucho gusto, el maestro Alonso les puede mandar mi correo para reclamarme que no le salió la cuenta, pero en realidad es una cuenta sencilla. Ahora, ¿el subgrupo HI es normal? Sí, solamente sí. En el renglón iésimo, la entrada de la diagonal es igual a la entrada de la primera columna. ¿Por qué? Porque la entrada de la diagonal, acabamos de ver que es el índice de HI en su normalizador. La entrada de la primera columna, en el renglón iésimo, es el índice de HI, pero no en su normalizador, en G. Entonces, ambas son algo entre HI, pero en uno está el orden del normalizador en G de HI y en otro está G.
Pues para que esas entradas sean iguales, pues quiere decir que ambos numeradores tienen que ser iguales, entonces quiere decir que el orden de G debe ser igual al orden del normalizador. Y como el normalizador es un subgrupo, pues entonces eso da sí solamente si el normalizador es todo G, y eso pasa sí solamente si el subgrupo H es un subgrupo normal. Entonces, a partir de la tabla de marcas ya podemos reconocer los subgrupos normales. Y si se fijan en el caso de C6, pues todos los grupos son normales, pues el grupo es cíclico, por lo tanto es abeliano, entonces todos los grupos son normales. En el caso de C3, casi todos los subgrupos eran normales, excepto ese que tenía la entrada 1, ¿se acuerdan? Ese me denotaba la clase de conjugación de un subgrupo, de hecho de orden 2, que esos no eran normales. Había 3 clases de conjugación de ellos. Si fueran normales, nada más habría una clase de conjugación de ellos. Muy bien, seguimos avanzando. Ya tenemos la tabla de marcas. Ya con la tabla de marcas vamos a poder construir el anillo de Burnside. Bueno, primero que nada, estamos con un grupo finito G fijo, con H1, H2 hasta Hn, representantes de las clases de conjugación de subgrupos. En particular, N es el número de clases de conjugación de subgrupos de G. El anillo de Burnside del grupo G, del grupo finito G, es el anillo. También se puede definir como subgrupo, ahorita les voy a decir por qué, generado por los renglones de la tabla de marcas. ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, ¿se acuerdan bueno, no se acuerdan porque no les puse, pero la tabla de marcas de C2 sería una matriz de 2 por 2 que tiene un 2, un 0, un 1 y un 1. ¿Por qué? Porque nada más ahí los únicos dos subgrupos son el trivial y el total. El renglón de abajo tiene que tener puros unos, el renglón de arriba era el orden del grupo y puros ceros. Entonces, pues me queda una matriz nada más de 2 por 2. En particular, nada más tengo el renglón 2, 0 y el renglón 1, 1. Y lo que les decía es que el anillo de Burnside es el anillo, o también subgrupo, generado por ellos. ¿Por qué? La tabla de marcas tiene una propiedad bien simpática. Si ustedes toman una tabla de marcas de un grupo finito cualquiera, les propongo este experimento. Tómense la tabla de marcas de cualquier grupo finito, por ejemplo, de los que les acabo de dar, o de este. Tómense 2 renglones cualesquiera y multiplíquenlos. Por cierto, mis operaciones son entrada por entrada. O sea, si multiplico un renglón por otro, es la primera entrada con la primera entrada, la segunda con la segunda, etc. Si lo sumo, también lo sumo entrada por entrada. Si multiplico 2 renglones cualesquiera de la tabla de marcas, lo que me queda, no digo que sea un renglón de la tabla de marcas, pero sí va a ser sumas o restas, o bueno, combinación lineal entera en general de los otros renglones de la tabla de marcas, de algunos otros renglones de la tabla de marcas, no tienen que aparecer todos. Habrá veces en que quizás me quede exactamente uno. Ahora, en este caso, pues es muy fácil porque uno es el renglón de puros unos. Entonces, si ese lo multiplico por cualquier cosa, se va a quedar igual. Entonces, el 2, 0 por el 1, 1, pues simplemente es el 2, 0. Y el 1, 1 por el 1, 1, pues es el 1, 1. El 2, 0 por el 2, 0, pues es simplemente 2 veces el 2, 0. Entonces, da lo mismo lo generado por los renglones de la tabla de marcas como subgrupo, o simplemente las combinaciones lineales enteras, que por cierto son linealmente independientes sobre los enteros. Como la matriz es triangular, entonces son linealmente independientes. Si una combinación lineal entera de ellos me diera 0, sería 0. De hecho, son linealmente independientes sobre los racionales, entonces con mayor razón sobre los enteros. Y da lo mismo entonces lo generado por los renglones como subgrupo o lo generado por los renglones como anillo, porque pues, productos de ellos van a seguir siendo nada más combinaciones lineales de ellos. Entonces, ese es el anillo de Burnside de C2, lo que sea que esos dos generen. Por ejemplo, el de S3, si se acuerdan los renglones, ahí se los puse, el 6000, 3100, ese era el que tenía la entrada esa 22 extraña, 2020 y el de puros unos. Las combinaciones lineales enteras de ellos me van a dar todos los posibles elementos del anillo de Burnside de S3, que es un subanillo de Z a la 4. El de C6 es más o menos lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Es casi el mismo de S3, pero ahora está el 3-3. El 3-3 en lugar del 3-1. Esto es interesante, porque fíjense que este anillo, el de C6, ahí observo que este anillo de Burnside de C6 está encajado quiere decir que está metido en el anillo de Burnside de S3. ¿Por qué? Pues porque es lo generado por esos 4 vectores enteros. 3 de esos vectores los comparte con el anillo de Burnside de S3. Y el único que no es el 3300. Yo digo que el 3300 lo puedo generar con los renglones de la tabla de marcas de S3.
porque simplemente es 3 veces el 3100, que ese es el segundo renglón de la tabla de marcas de C3, y restarle el 6000, que ese es el primer renglón de la tabla de marcas de cualquiera de los dos grupos. Entonces, fíjense, el anillo de Burnside de C6 es un subanillo del anillo de Burnside de C3, simplemente porque pues, es el único renglón que me faltaba y sí lo puedo escribir. Vamos a seguir adelante. Vamos bien, vamos bien. Ahora, una pregunta, ese fenómeno que acabamos de ver, pues nos preguntamos, bueno, pues ¿valdrá en general? O, bueno, sí, vale en general, pero ¿cuándo se vuelve a dar? Cuando el anillo de Burnside de un grupo G está encajado en el anillo de Burnside de otro grupo diferente H. ¿Cuándo? Pues en general para grupos la pregunta es muy difícil, pero lo que hace uno como investigador en matemáticas, bueno, y en general en cualquier área del conocimiento, si un problema es muy difícil, pues en lugar de atacar ese problema, se va uno con el hermano chiquito, que es más fácil de conquistar. Entonces, en lugar de preguntarme en general el anillo de Burnside de un grupo encajado en el anillo de Burnside de otro grupo, bueno, el anillo de Burnside de un grupo sencillito. Los anillos de Burnside más sencillitos son como el que le puse del cíclico de orden 2, son los anillos de Burnside de los grupos cíclicos, pero de orden primo. ¿Por qué? Un ejercicio de teoría de grupos más o menos sencillito es que si tengo un grupo de orden primo, entonces nada más tiene exactamente 2 subgrupos. Ya no digan clases de conjugación, nada más tiene 2 subgrupos, el trivial y el total, que son los que deben de tener a fuerzas. Entonces, pues quiere decir que no tiene nada más. La razón es muy sencilla, porque si tomo cualquier elemento no trivial, pues lo generado por él tiene que tener el orden del elemento, que debe de ser un divisor del grupo, por el teorema este de Lagrange, debe ser un divisor del primo P, y pues el único divisor del primo P es P. Entonces, estos anillos de Burnside son muy sencillos porque son matrices de 2 por 2 y son como la que teníamos, nada más que en lugar de 2, 0, 1, 1, el 2 cámbienlo por cualquier número primo. Primo P, 0, 1, 1. Esos anillos de Burnside, ¿cuándo voy a poder encajar uno de esos anillos de Burnside en el anillo de Burnside de otro grupo? Y la respuesta es muy sencilla. Fíjense, si se fijan, el 1, 1, que simplemente pues, es el 1 del anillo de Burnside, pues si lo voy a encajar en el anillo de Burnside de otro grupo, pues lo tengo que encajar en el 1, porque pues es el único que comparte esas propiedades multiplicativas, ¿no? Voy a dar un morfismo de anillos, entonces tengo que mandar el 1 en el 1. Y el otro elemento, el P0, donde P es un primo, ese elemento lo tengo que mandar a un elemento del anillo de Burnside que tenga más o menos las propiedades aritméticas de ese elemento. ¿Qué propiedades aritméticas estoy hablando? Bueno, no, antes de eso, porque vienen las unidades. Esas son otras propiedades aritméticas interesantes, pero vamos con este elemento. Por ejemplo, tómense el 2,0. Ese elemento, si lo elevo al cuadrado, me da, pues 2 por 2 es 4, 0 por 0 es 0, me da el 4,0, que es un múltiplo del 2,0. De hecho, es 2 veces el 2,0. Si voy a dar un morfismo de anillos a otro anillo, de Burnside o el que sea, pues tiene que dar un elemento cuyo cuadrado también sea 2 veces el mismo. Entonces quiere decir que me interesa saber si en el anillo de Burnside de G hay elementos que al cuadrado sean pues un múltiplo de ellos mismos. En este caso, 2 veces el mismo. Si tuviera n,0, pues lo mandaría a n cuadrada, 0, que sería n veces el mismo. Esos son los n eigenpotentes. Elementos que al cuadrado simplemente son un múltiplo n de ellos mismos. Ahora sí vamos a hablar de otras preguntas aritméticas. Este es algo más clásico. Esto sí es conocido ya desde hace muchos años del anillo de Burnside. Las unidades, pues son elementos en z a la n que tienen inverso. Y los dos únicos números enteros que tienen inverso multiplicativo, cuando digo inverso, es inverso multiplicativo. Los dos únicos enteros que tienen inverso multiplicativo son 1 y menos 1. Entonces, si yo tuviera una unidad en z a la n, pues nada más debe tener unos y menos unos. Y como el anillo de Burnside está metido en z a la n, pues también las unidades del anillo de Burnside únicamente tienen unos y menos unos. Por ejemplo, en el anillo de Burnside de C2, la unidad siempre es el 1 y el negativo del 1 pues también es unidad, que por cierto se pueden escribir de esa manera. Pero resulta que aparte de esas, si se fijan, tengo 2 por 2, tengo 4 posibles maneras de tener unidades en z al cuadrado. Pues las 4 viven en el anillo de Burnside este. El 1 menos 1, que es poner positivo y luego negativo, es 2 veces el 2,0, perdón, el 2,0 menos el 1,1. Me va a quedar un 1 y luego va a quedar un menos 1.
Y el negativo de ese, el menos 1, 1, pues simplemente es al revés, es el 1, 1 menos el 2, 0. Entonces, las cuatro posibles unidades viven en el anillo de Bonsai. ¿Sí? Luego, parecidas a las unidades son los idempotentes. Las unidades de z a la n nada más tienen unos y menos unos. Los idempotentes, idempotente quiere decir que si lo llevo al cuadrado queda igual, o sea, x cuadrado igual a x. En particular, en los enteros, nada más hay dos idempotentes. Son el 0, porque 0 al cuadrado es 0, y el 1, porque 1 al cuadrado es 1. En z a la n, pues los idempotentes deben de tener como coordenadas idempotentes de z, deben de tener ceros y unos. Entonces, los idempotentes del anillo de Burnside, en particular, van a poder constar únicamente de unos y ceros. Ahora, a diferencia de las unidades, los idempotentes, por ejemplo, de C2, no hay tantos, es difícil encontrar idempotentes. Tenemos, de hecho, esta proposición que ya es conocida de bastante tiempo. Si el grupo es soluble, no sé si se acuerdan de soluble. Soluble tiene que ver con que haya una sucesión de subgrupos, uno más grande en el que sigue, en el que sigue, en el que sigue, de tal manera que cada uno es normal en el que le sigue para arriba, y por lo tanto puedo hacer los cocientes, y los cocientes todos me quedan, ya sea que pueden pedir abelianos o cíclicos de orden primo, como ustedes quieran, es pedir lo mismo. ¿Qué cosa que no es tan fácil de conseguir? Bueno, la mayoría no es cierto. La mayoría de los ejemplos que conocemos son solubles. El primer grupo no soluble, de hecho, cuesta trabajo construirlo y demostrarlo. Bueno, construirlo quizás no tanto, pero demostrar que no es soluble, es el grupo alternante A5, que es el de orden 60. Ese no es soluble. De hecho, ese es el primer grupo simple no abeliano. Los grupos no solubles están íntimamente ligados con los grupos simples que no son abelianos. Los grupos simples abelianos simplemente son los cíclicos de orden primo. Los solubles están de alguna manera conectados o construidos a partir de los grupos cíclicos de orden primo. Los grupos no solubles tienen grupos simples no abelianos. ¿Sí? Un grupo simple es uno que sus únicos subgrupos normales son el trivial y el total. Bueno, que es un grupo no trivial también. El primer grupo simple no abeliano, les digo que es A5, que es de orden 60. Bueno, ahí, para el anillo de Burnside de A5, ahí sí voy a encontrar idempotentes aparte de los obvios. ¿Cuáles son los obvios? Pues el que tiene puros unos, que es el 1 del anillo de Burnside, que debe de estar siempre en cualquier anillo de Burnside, y el que tiene puros ceros, que pues es el 0 del anillo de Burnside, también tiene que estar. Pero si el grupo es soluble, esos son los dos únicos idempotentes, el 0 y el 1. Si el grupo no es soluble, entonces sí voy a tener otros idempotentes diferentes. Pero bueno, ese para que vean, ese sí es más difícil que lo podamos demostrar ahorita, pero es algo que ya es conocido desde hace mucho tiempo. Y ahora sí, Perdón, y los sí. digamos, ¿el primo tiene que ver con eso de los solubles o no? ¿Cuál primo? O sea, si tiene orden primo. Todos los grupos de orden primo son solubles, Ah, porque okey, okey, son okey. abelianos, de hecho. Okey, okey. Entonces, todos los grupos abelianos son solubles, porque todos los grupos van a ser normales y todos los cocientes van a quedar abelianos. Ya, ya, ya. ¿Se aclara el punto? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Los no solubles son mucho más complicados, pero pues yo me voy con los facilitos, que son los grupos cíclicos de orden primo. Muy bien, ahora sí, los eigenpotentes es lo que les había descrito. Me tomo un entero positivo, un elemento en el anillo de Burnside puede decir que es un eigenpotente con eigenvalor n o simplemente un n eigenpotente. Si elevarlo al cuadrado es lo mismo que multiplicar sus entradas por n. Equivalentemente es lo mismo a decir que si lo veo como vectorcito, nada más consta de ceros y n's en las entradas. Y ya vimos muchos ejemplos de eigenpotentes. Entonces, dejen pasar un poquito más adelante. De hecho, aquí en el título, aquí arriba, está lo que quiero demostrar. El elementito del anillo de Burnside, bueno, el elementito de Z a la N, que tiene un 2 y puros ceros, está en el anillo de Burnside del grupo, sí, solamente sí, el orden del grupo es 2. Si se acuerdan, en el caso de que el orden del grupo era el 2, pues me queda el 2,0 y pues ya, se acabó. Y sí está ahí. Pues en realidad es el único caso que va a estar el 2 y con puros ceros. Y la demostración es muy sencilla. Primero que nada, si tengo un 2 y puros ceros y tenía una matriz triangular,
Pues quedamos que simplemente voy a tomar combinaciones enteras de los renglones. Pero si tengo 0 de la segunda entrada para adelante, pues quiere decir que no pude haber usado el segundo renglón, porque el segundo renglón me aportaría una entrada diferente de 0, es el índice en el normalizador, no sé qué. Entonces, el segundo renglón no lo pude usar, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Entonces, no pude usar ningún renglón del segundo en adelante. Entonces, el único renglón que podría ser que aparezca en el 2000, pues es el primer renglón. Y el primer renglón en la primera entrada tiene el orden del grupo. Entonces, la única manera de que el 2000 sea múltiplo de orden de G000, pues es que el orden de G divide a 2. Y la única manera de que el orden de un grupo divida a 2, pues 2 es primo, pues es que el orden del grupo sea 2. O 1, que el orden del grupo también podría ser trivial. De hecho, ahí mentí, porque también podría ser si el orden del grupo es 1, pero bueno, el grupo trivial es un caso trivial, pero bueno, estrictamente tendría que corregir eso, ¿verdad? Y ya dimos una demostración. Dicen por ahí que toda plática, por muy básica y de divulgación y demás que sea, tiene que tener al menos una demostración, entonces ya cumplimos, porque ya dimos una demostración, y completa, ¿eh? No dejamos nada así a la imaginación. Ahora, esto es un resultado simpático y también lo vamos a demostrar, ¿eh? El número de 2 eigenpotentes en el anillo de Burnside es una potencia del primo 2. Y la demostración es muy sencilla. Si tomo 2 eigenpotentes y los sumo módulo 4, yo digo que me vuelve a quedar un 2 eigenpotente en el anillo de Burnside. Bueno, primero que nada, ¿por qué me quedan 12 y ceros? Porque si sumo 12 y ceros, ¿qué puede pasar? Que sume un 2 con un 2, pues me queda 4 y módulo 4 es 0. Si sumo un 2 con un 0, un 0 con un 2, me queda un 2, y si somos 0 con 0, me queda 0. Entonces, sumando módulo 4, 2 eigenpotentes, pues nada más me van a dar 12 y ceros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso que me queda, sumando módulo 4, está en el anillo de Burnside? Pues en el anillo de Burnside yo no puedo tomar operaciones módulo 4. Pero la razón es muy sencilla. Estoy tomando la suma de un 2 eigenpotente más otro 2 eigenpotente, y a la hora de tomarlo módulo 4, en realidad lo único que estoy haciendo es que estoy restando el producto. ¿Por qué? Porque el producto va a tener 0 en todas las entradas, excepto cuando ambos tienen una entrada diferente de 0, que ambos tienen un 2, en cuyo caso va a haber un 4. Entonces, la suma módulo 4 simplemente es la suma usual menos el producto, que pues, es un anillo de Burns, es un anillo, entonces cerrado bajo sumas y productos, o sea que la suma módulo 4 es una operación bien definida en los 2 eigenpotentes, y con esa operación forman un 2 grupo elemental abeliano. Es decir, es un grupo abeliano, pues, es un grupo abeliano porque pues, la suma es conmutativa, son enteros. Simplemente los estoy sumando. Y es un 2 grupo porque todo elemento es de orden 2. Si sumo un 2 eigenpotente consigo mismo, pues donde había 2 va a haber un 4 y módulo 4 me va a quedar 0. Entonces, es un grupo un grupo abeliano donde todo elemento es de orden 2. Es más, con que sea un grupo finito en donde todo elemento es de orden 2, automáticamente es abeliano y además es elemental abeliano. En otras buenas, sencillas palabras, no sé si lo vieron en su curso de grupos, pero un 2 grupo elemental abeliano es un espacio vectorial sobre el campo con 2 elementos. Y por lo tanto, su cardinalidad pues, es una potencia de 2, que es la cardinalidad del campo. Entonces, con eso ya tenemos algo sobre los 2 eigenpotentes y nos empezamos a dar cuenta que los 2 eigenpotentes son especiales. Este mismo resultado o un resultado análogo no vale para otros enteros o para otros primos incluso. O sea, para 3, los 3 eigenpotentes no son una potencia de 3 y no forman un grupo con la suma módulo 6 o lo que ustedes quieran llevar. No. Entonces, es especial el caso del 2. El 2 siempre es especial. Entonces, ya que sabemos que el 2 es especial, vamos a ver este resultadito, este teoremita. ¿Existen 2 eigenpotentes no triviales en el anillo de Burnside? Sí, solamente sí, el grupo es de orden par. Que también ese es un resultado especial. O sea, ahí el 2 tiene trato preferencial. Les voy a dar nada más una idea de la demostración, porque la demostración completa es complicada. De hecho, incluso la idea de la demostración ya se tienen que empezar a crear algunas cosas. Si el grupo G es de orden par, un matemático muy famoso que ha trabajado muchísimo en el anillo de Burnside, Andreas Dress, es alemán, mostró cómo encajar el grupo cíclico este C2 en el anillo de Burnside y construye, por lo tanto, un 2 eigenpotente. Entonces, eso ya lo hizo Dress. Ahora, si el grupo fuera de orden impar, me gustaría ver que no hay manera de meter los 2 eigenpotentes no triviales.
Supongamos que tengo un grupo de orden impar y que existe un 2 eigenpotente no trivial X en ese anillo de Bonsai del grupo. Ahora, 2 es primo relativo con el orden del grupo, porque pues, 2 es primo relativo con cualquier impar. Es posible demostrar que si de verdad logré construir un 2 eigenpotente, debe de existir un idempotente no trivial en el anillo del grupo. Idempotente, o sea que tiene unos y ceros. ¿Por qué? Pues porque como 2 y el orden del grupo son primos relativos, hay una combinación lineal de ellos que me da 1, que es su máximo común divisor. Y haciendo, les digo, esa es la idea de la demostración, haciendo algunas cuentitas, demuestro que puedo construir un idempotente no trivial en el anillo de Bonsai. En particular, eso implicaría, por lo que les había dicho antes, que ya se conocía de la teoría de anillos de Bonsai, que el grupo G no es soluble. Pero el teorema de Phi-Thomson es un teorema famosísimo en teoría de grupos. Me dice que todo grupo de orden impar es soluble, que por cierto es increíblemente difícil de demostrar. O sea, la demostración se calcula que son como 500 páginas, porque es un teorema complicado. Es algo así como el sueño de todos los que hacemos teoría de grupos, dar una demostración sencilla, así accesible, donde accesible puede ser 50 páginas, ¿eh? O sea, digo, si se diera una de 5 o 10 páginas, excelente, pero una demostración más o menos corta del teorema de Phi-Thomson. A pesar de que ya se conoce, ya se sabe que es cierto y demás, pero pues es una demostración larguísima. Que por cierto es parte de la demostración de la clasificación de los grupos simples finitos, que se calcula que son entre 5,000 y 10,000 páginas, por cierto, pero bueno. El chiste es que usando el teorema de Phi-Thomson, yo puedo demostrar esto. Existen 2 eigenpotentes no triviales en el anillo de Bonsai del grupo G, si solamente si el grupo G es de orden par. En particular, yo usé Phi-Thomson para demostrar ese teorema. Pero, suponiendo el teorema, supongan que pudiera demostrar el teorema sin usar Phi-Thomson. Pues ese teorema, si lo pudiera demostrar con técnicas de conteo, de combinatoria, de lo que ustedes quieran, gusten y manden, que no use Phi-Thomson, pues puedo usar ese teorema para demostrar Phi-Thomson. El teorema anterior implica Phi-Thomson. Y dejen darles una idea también de la demostración. El teorema Phi-Thomson me dice, si tengo un grupo de orden impar, tiene que ser soluble. Bueno, tómese un grupo de orden impar. Si el grupo no fuera soluble, entonces yo podría construir, por teoría ya conocida, un idempotente no trivial, unos y ceros. Si hay un idempotente no trivial con unos y ceros, pues lo sumo consigo mismo y me va a dar un 2 idempotente no trivial, porque ni van a ser puros doses ni van a ser puros ceros. Entonces, por lo tanto, existirían 2 idempotentes no triviales. Pero el teorema anterior me decía que si tengo 2 idempotentes no triviales, es si solamente si el grupo es de orden par. Pues eso estaría contradiciendo el teorema anterior. O sea que si tengo un grupo de orden impar y sé el teorema anterior, obviamente sin haber usado Phi-Thomson, entonces puedo demostrar Phi-Thomson. Ahora, aquí ustedes pueden adivinar mi malévolo plan secreto, es demostrar el teorema de Phi-Thomson usando 2 eigenpotentes. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues lo único que hay que hacer es demostrar este teorema sin usar Phi-Thomson. Digo, yo sé que es cierto, pero usé el teorema de Phi-Thomson para demostrarlo. Bueno, si pudiera encontrar una demostración de ese teorema sin usar el teorema de Phi-Thomson, ya, tengo asegurado mi lugar en el Salón de la Fama de los Teóricos de Grupos, que es un salón muy chiquito. La medalla Fields, ya, ¿no? No sé si la medalla Fields, porque, bueno, bueno, sí, perdón. como que esa les gusta darlos a los aplicados. Digo, es algo por la increíblemente edad. fuerte, ¿verdad? Pero al menos sí ya, algo que pueda subir a Facebook, que yo nunca subo nada a Facebook, pero bueno. Si alguno de ustedes tiene una demostración de ese teorema, sin usar el teorema de Phi-Thomson, los invito entonces a que hagamos una colaboración. Bueno, no es cierto. Ustedes publíquenlo por su cuenta, nada más denme crédito a mí para que entonces digan, ay, miren, los 2 eigenpotentes no fueron tan inútiles como pensaban. Pero sí, o sea, a partir de esto es posible demostrar cosas profundas, como por ejemplo el teorema de Phi-Thomson. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué mejor que terminar con el teorema, y tengo que dejar de presentar. Ya, dejé de presentar. Qué mejor que terminar con el teorema de Phi-Thomson, ¿verdad? Nada más hay que demostrarlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? De hecho, terminé
por ejemplo, decía del S3 y el C6, ¿no? Que Sí, lo de marcas, sí. de lo que no era normal. ¿Qué propiedades tiene uno con respecto a otro? Que no ¿Cómo? tenga, bueno, una propiedad que tenga uno y no tenga el otro. Bueno, S3, bueno, C6, la propiedad que tiene es que todos sus subgrupos son normales. S3, no todos sus subgrupos son Sí, de normales. entrada, Por sí, eso, claro. esa es la única razón. Por eso Ah, ese renglón me apareció diferente. Si todos los grupos de S3 fueran normales, entonces, pues no, esa no podría ser su tabla de marcas. O sea, si alguien me da la tabla de marcas de un grupo y me dicen, todos los grupos son normales, yo le puedo decir, me estás mintiendo, porque aquí tengo este renglón donde no tengo nada más. Tendría que tener un 3 ahí que potente, ¿no? eh, o sea, eso nos lleva a algo de clasificación Sí, sí, ayuda de alguna manera. De hecho, ayuda, pero no es así que digamos, fundamental, ¿no? pues, digamos que no es así quirúrgicamente exacta la tabla de marcas. ¿Qué quiero decir con eso? La tabla de marcas me da muchísima información acerca de un grupo. Por ejemplo, conociendo la tabla de marcas de S3, puedo decir, de hecho, incluso si no me dijeran, yo puedo decir, este es un grupo de orden 6, yo sé que nada más hay dos grupos de orden 6 y no S6 porque este es su grupo no es normal. Entonces ya sabría, nada más de ver la tabla de marcas, ya podría decir, esta es la tabla de marcas de S3. Bueno, un Sí, grupo. sí, sí. Pero eso no ese truco de magia, no lo puedo hacer siempre. ¿Qué quiere decir eso? Hay un artículo muy sencillito que hicimos Gerardo Ray y yo. Gerardo Ray y yo trabajamos muchísimo tiempo con esto de tablas de marcas. Él está en la UNAM. Les acaba de dar una plática la semana pasada, ¿no? Sí, Sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, ya lo conocen. Gerardo Ray y yo publicamos hace miles de años un artículo muy sencillito, muy cortito, que lo que era única y exclusivamente era dar un ejemplo de dos grupos que no son isomorfos, eran de orden 96. 96 es 48 por 2, por cierto, que es una potencia de 2 por 3 y quién sabe qué extraños como penales. primos, papá. Sí, los primos chiquitos hacen cosas exóticas. Y esos dos grupos de orden 96 no eran isomorfos. De hecho, uno tenía un centro de orden 2 y otro tenía centro de orden 4, creo, algo así. Pero sus tablas de marcas son exactamente iguales. Entonces, la tabla de marcas no me determina la clase de isomorfismo del grupo. Y antes, por cierto, disclaimer, antes de que Gerardo y yo publicáramos ese artículo, muchísimos años antes, Jacques Thévenin, que es un matemático buenísimo suizo, creo que ya está jubilado, él desde hace muchísimos años ya había dado una infinidad de ejemplos de grupos no isomorfos con tablas de marcas iguales, tablas de marcas isomorfas. Nada más que sus ejemplos eran así, pues, de órdenes bastante grandes. Y Gerardo y yo dimos un ejemplo mínimo, un ejemplo muy chico. Nada más, no demostramos que era mínimo. Eso, de hecho, lo demostraron algunos tesistas míos, pero hicimos trampa. ¿Qué quiere decir trampa? Que usamos GAP. GAP es un sistema para Sí, lo hacer cuentas conocemos. en Sí, la computadora. Entonces, pues usando GAP uno puede checar que no, que ese ejemplo era el más chico. Tuve una alumna que ella sí se hizo a mano muchísimos casos. Nada más que el caso que es horrible es grupos de orden 64. Hay una cantidad bárbara de grupos de orden 64. Entonces, es muy difícil demostrar a mano. Creo que alguien finalmente ya hizo algo así al respecto, pero no les sabría decir bien la referencia. Pero sí, da mucha información la tabla de marcas, pero no así que digan como para distinguir clases de isomorfismo de grupos, no tanto, pero en mm, muchos casos sí. Sí, sí, más muchas o menos gracias. aclaré el punto. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, yo un comentario nada más, pregunta, comentario. Sí, Por ahí había escuchado que el teorema de Phi-Thomson es un ejemplo de esos teoremas que ya incluso está verificado con ayuda de la computadora, ¿no? Estos proyectos de axiomatizar todo, bueno, muchas cosas de las matemáticas, ¿no? Y en estos sistemas de demostración asistida por computadora, básicamente la computadora hace las demostraciones, tú le das los axiomas y vas demostrando cosas, ¿no? eso no me lo Entonces, sabía. ¿no? Ah, bueno, pues por ahí escuché la noticia hace ya unos años. Bueno, quería preguntar si había escuchado y sabía tener más información al respecto. ¿No? Me gustaría Pero la referencia, por cierto, si la tienes por ahí. sí, sí, luego la busco, entonces déjame buscarla y te la mando.
porque sí, según yo, hace unos años, unos 5 años puede ser, se anunció algo así como un logro de estos nuevos. Entonces ya sabemos que es algo que hasta la computadora dice que es cierto, ¿no? El Python. Y de hecho, bueno, aquí aprovecho para hacer un descarado comercial. Aquí en la Universidad de Michoacana, teoría de grupos es como que donde yo me eduqué. Yo mi doctorado lo hice en teoría de grupos, representaciones, etcétera. Pero en lo que ahorita me estoy enfocando más es en desarrollo de software educativo. Y parte de lo que queremos hacer es también algo que ver con demostraciones y teoremas y demostraciones, hacer una base de datos que sea fácil de buscar y demás. Entonces, ese tipo de cosas pues, es interesante porque es más o menos en la dirección que queremos hacer. Que, por cierto, luego ya que tenga más avanzado, queremos hacer también un sitio web que va a ser una red social de conocimiento. De hecho, no nada más de matemáticas, porque en realidad ya una vez que hace uno el software se puede usar para cualquier área. Entonces, ya que lo tenga más desarrollado, si quieren luego les paso la información por si quieren participar. Es total y absolutamente gratuito, es por parte de la Universidad de Michoacana, pero pues ahorita apenas está en desarrollo. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay otro comentario, muchas gracias nuevamente, Luis. Gracias. Gracias a todos por asistir. Bueno, nos vemos, entonces seguimos en contacto. Te mando esa información y igual cualquier información que tengas de lo que comentas, con gusto aquí la claro, paso. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Oye, entonces la plática de Jorge